Bien, entonces yendo un poco al tema de la clase que hoy, vamos a hablar de los materiales cerámicos, ¿sí? Esto básicamente es un repaso de lo que vimos. No sé si ya recuerdan, hace mucho, yo en la primera clase, ya pasó, parece una eternidad cuando empezamos con la materia. Había un slide muy parecido a este, donde comentábamos un poquito el tema de los grupos de materiales, ¿sí? Y algunas de sus características generales. Hablamos en su momento de que los materiales cerámicos son estos vidrios, arcillas, refractarios, estos como nombres genéricos de distintos tipos de materiales cerámicos, lo que son cementos, o lo que después se llaman cerámicas avanzadas o cerámicas de ingeniería. Eh, vamos a, la idea de hoy es abrir un poquitín esta clasificación y ver un poquitito más detalle, particularmente lo que tiene que ver con vidrios, ¿sí? Y después comentar algo, bueno, también de lo que tiene que ver con arcillas y refractarios, que son los cerámicos más comunes. Vamos a comentar algo de cemento y de cómo es el cemento Portland. Y luego vamos a mencionar algo de cerámicos avanzados, pero todo a nivel muy, digamos, introductorio, ¿sí? Muy, no con demasiada profundidad. Vidrios quizás un poquitito, vamos a ver alguito más y de cómo es el proceso de fabricación y demás. ¿Cómo eran los materiales cerámicos desde el punto de vista de su... O sea, cuando hablamos en la introducción de la materia, dijimos que los materiales, tanto metálicos, cerámicos, poliméricos, tenían cada uno una característica respecto al enlace. ¿Qué tipo de enlace predominaba en los materiales cerámicos? Que son iónicos. Iónico, perfecto. Bien, y ahí Federico también dice, Tobías dice por el micrófono y Federico por el chat, bien, iónico, perfecto. La gran mayoría de los cerámicos son iónicos, ¿sí? No todos, hay cerámicos covalentes, pero la gran mayoría y los que nos van a servir para entender un poquito mejor cómo es el comportamiento de los cerámicos son los que son del tipo iónico, porque el hecho de que sean iónicos eh, hace que cambie, ayuda a explicar un montón de las diferentes propiedades, las propiedades que son diferentes respecto a los metales, ¿sí? Por ejemplo, bien, bueno, hablamos, estas eran algunas de las propiedades generales de los cerámicos. Dijimos que son materiales de alta resistencia mecánica, pero en principio solamente a la compresión, ¿sí? No resisten tanto a la tracción como sí lo hacen a la compresión, y hoy vamos a entender un poquito más por qué pasa esto, ¿sí? Por ahora dejémoslo ahí, pero esencialmente era una de las características de los cerámicos. Por otro lado, tienen alta rigidez, ¿sí? La rigidez era el módulo de Young, ¿bien? Era la pendiente de la zona elástica en la curva de tracción, ¿sí? ¿Cómo modelábamos físicamente, digamos, el módulo de Young? O sea, ¿cómo explicábamos la deformación elástica? Cuando nosotros tiramos de un cristal, ¿sí? Un material cristalino, ¿qué es lo que, en la zona de deformación elástica, ¿no? Los átomos se desplazan una cierta distancia, pero vuelven a su posición de equilibrio, ¿sí? Eh, ¿Cómo modelábamos el enlace químico para explicar ese fenómeno? ¿Se acuerdan? Como resortes era. Bien, perfecto, los modelamos como resortes. Y eso es importantísimo para entender, por ejemplo, esto de la mayor rigidez, porque, de hecho, la ley de proporcionalidad en la zona elástica en una curva de tracción se llama la ley de Hooke, igual que la ley de Hooke de los resortes. Bien. Los resortes, la constante del resorte implica, frente a un nivel de fuerza, si se va a estirar más o menos, ¿de qué se imaginan que puede llegar a depender? Pensando en el enlace. Piensen que ese resorte está modelando un enlace atómico. ¿De qué se imaginan que puede depender qué tan dura o qué tan blando es el resorte? Es una pregunta un poquito difícil, pero quiero ver si alguno puede hacer el razonamiento, digamos, si tiran algo que no es, no se preocupen, ¿eh? Acá estamos para... Imagínense, es un ¿Puedes resorte, repetir la pregunta de Raúl? sí, tenés un resorte, vos tenés un resorte, ¿sí? El resorte tiene una constante, y básicamente si la constante es muy alta, ¿sí? Ese resorte es más duro, ¿bien? O sea, yo tengo que hacer más fuerza para estirarlo. Y si ese resorte tiene una constante chiquitita, es más blando, ¿sí? O sea, la constante me modela qué tan duro, qué tan blando es el resorte, ¿bien? Entonces lo que yo les digo, la pregunta es, ¿qué tan blando, qué tan duro es el resorte que modela el enlace entre dos átomos, ¿sí? ¿De qué se imaginan que depende? Digamos, de la fuerza de enlace Bien, va si por ahí. tiene una interacción muy fuerte o muy débil. Perfecto, bien, va por ahí.
es del tipo de enlace, como dice Federico, lo que está diciendo vos, Ariel, perfecto, es de la fuerza. En realidad, para decirlo bien, para decirlo, digamos, con el nivel de, digamos, para usar el término correcto, es depende de la energía del enlace. Bien, pero la energía no es otra cosa que la manifestación de la fuerza integral en la distancia, entonces está muy bien lo que está diciendo, perfecto, es eso, es la fuerza del enlace, es la energía del enlace, correcto. Y los materiales, el enlace iónico es el enlace más fuerte, ¿sí? Entonces por eso es que es el enlace de mayor energía, ¿bien? Por eso es que son tan rígidos, por eso es que la pendiente de la curva, por eso es que el módulo de Young suele ser más alto en los materiales cerámicos, porque tienen un enlace de muy alta energía, y eso también, ese enlace de alta energía, ya que lo decimos acá en este momento, nos ayuda a explicar el ítem este que está acá abajo, ¿sí? El que dice alta resistencia a temperaturas elevadas, porque tienen gran estabilidad química y en particular esto, alta temperatura de fusión. Es lo mismo, la alta temperatura de fusión es, los cerámicos tienen una altísima temperatura de fusión porque me cuesta mucha energía, ¿sí? Me cuesta mucha, tengo que darle demasiada energía térmica para que los átomos que están en el cristal se desprendan y pasen a la fase líquida. Básicamente son dos caras son dos manifestaciones del mismo fenómeno, ¿bien? Que es el hecho de que el enlace iónico tiene muy alta energía. Bien, perfecto. Entonces, además tienen gran estabilidad química porque, pensando principalmente en los materiales, en los cerámicos iónicos, tienen los átomos, y para esto nos sirve lo que vimos de corrosión hace un par de clases, los átomos ya están en su estado de oxidación más estable, ¿sí? El estado de oxidación catiónico y aniónico, por ejemplo, la sal el cloruro de sodio, la sal de mesa, o el óxido de hierro, el que vimos, el mismo que vimos que se forma cuando se oxida el acero, o el que se usa para la fabricación del acero, digamos. El óxido de hierro es hierro más 3, oxígeno menos 2. Ambos átomos están en su estado de oxidación más estable, con lo cual es muy difícil someterlos a un ambiente químico que les haga cambiar de estado de oxidación, ¿sí? De hecho, piensen en el caso del acero. Para fabricar el acero hay que generar un ambiente químico que no es nada trivial, que es el ambiente que da, sea dentro de un entorno o dentro de un proceso de reducción directa, ¿sí? en el proceso de fabricación del hierro esponja, para lograr reducir el hierro, ¿sí? Como átomo metálico, reducirlo de hierro más 3 a hierro 0. ¿Bien? Entonces, tienen mucha estabilidad química, o sea, resisten mucho los podemos someter a muchos ambientes y vamos sería difícil que les pase algo a los cerámicos, y esto es una de las razones por las cuales se aplican para que suelen explicar ciertas de las aplicaciones, ¿sí? Como contenedores de sustancias químicas muy corrosivas. Bueno, es bueno hacerlos de vidrio, de cerámico, porque estos materiales aguantan muy bien, resisten muy bien frente a químicos. ¿Bien? Ahora volvimos en un momento a la alta temperatura de fusión, porque eso es muy importante, pero además de eso, de tener alta rigidez, tiene alta dureza, ¿sí? Altos valores de resistencia mecánica, con lo cual, como tienen mucha resistencia a la deformación plástica, en particular localizada, ¿sí? Que es lo que medimos en la dureza, eso les dota de mucha resistencia a la abrasión y al desgaste, ¿bien? Y por eso otra de las grandes aplicaciones de los cerámicos es para, por ejemplo, mechas recubiertas de algún cerámico o discos de corte, ¿sí? Esto es porque, o inclusive piensen en la aplicación más sencilla de abrasivos, son las lijas, ¿sí? La lija, que se usa para lijar la pared de la casa, son granitos, son granitos de material cerámico a base de sílice, que, digamos, justamente lo que sea, la función de la lija es un papel con esos granitos encima, fijados con alguna manera, digamos, con alguna resina, y esos granitos, ¿bien? Justamente lo que genera, lo que aportan es la abrasividad de la lija, ¿bien? Esa es un poquito otra de las aplicaciones de los cerámicos. Bien, vamos a la temperatura de fusión. Como tienen esta energía enlace altísima, tienen alta temperatura de fusión, y eso crea un problema que me gustaría mencionarlo ahora y que les quede ya claro para todo el resto de lo que vamos a ver, que es lo siguiente. Cuando nosotros teníamos un metal, ¿bien? El acero, por ejemplo, en alto horno, lo fabricábamos, salía el acero fundido, ¿y qué hacíamos con ese acero fundido? Digamos, después de la metalurgia de cuchara, de la metalurgia secundaria, teníamos ya ajustada la composición química del acero,
vamos al distribuidor, ¿sí? A lo que se llama el TANDISH en la fabricación de acero. ¿Y qué hacíamos con ese acero? Básicamente, para después trabajarlo. ¿Cómo se llama ese proceso? Había dos variantes en realidad, pero, a ver, repasando un poquito, está removiendo neuronas viejas. Vamos chicos, ¿qué hacíamos con el acero líquido una vez que está listo en la acería? ¿A dónde lo mandamos? ¿O qué hacemos con eso? No, digamos, no lo usás líquido, pero no. Bien, ¿y qué hacemos con el acero líquido? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo se llama el proceso? Enfriarlo, digamos. Pero no. Enfriarlo, bien. ¿Y cómo se llama ese proceso? De enfriarlo y pasarlo a una forma sólida, digamos. Listo, es la colada continua, la colada de lingotes, ¿sí? En la acería, el acero se tiene que colar en un molde, ¿bien? Y ese molde puede ser el molde de colada continua. La colada continua es un dispositivo diseñado para recibir constantemente acero líquido y que se vaya enfriando, ¿sí? Hay un molde de cobre refrigerado que genera una capa inicial sólida con la forma de lo que llamamos palanquilla o planchón, ¿bien? Se cuela con esa forma. Y eso da origen, bueno, justamente a lo que llaman, lo que en acería, en siderurgia llamamos los semi-elaborados, ¿sí? Una palanquilla, un planchón, un tocho, que son los que después vamos a trabajar, por ejemplo, con un forjado, con una laminación, para darle la forma subsiguiente al acero. ¿Bien? O sea, ahora sí, ¿se acuerdan o es algo de vuelta, no les suena en lo más mínimo? Yo recuerdo haberlo visto, pero en fundiciones más que nada. Ok, bueno, en funciones, perfecto, también. Ok, habría que, bueno, esto por ahí les hice demasiada insistencia esto de aceros y por ahí mencionamos lo de colada continua y no dimos tanta profundidad en cuanto a cómo es el proceso de enfriamiento. Pero bien, perfecto. En fundiciones todavía es perfecto. Otra es la otra, digamos. Las funciones, ¿para qué usamos? Digamos, justamente, ¿cuál es la función o la gran ventaja de las fundiciones? ¿En qué sentido la gran ventaja? Respecto a los aceros. O sea, los aceros yo los tengo que colar en un lingote, en un planchón, en una palanquilla y después trabajarlos. Las fundiciones, en general, Ah, claro, bueno, como lo trabajamos en líquido, lo metemos en el molde y ya tenemos una bien, forma más compleja. impecable, perfecto. Eso es, exactamente. Las funciones tienen esa gran ventaja. Yo las puedo colar en un molde y después saco la pieza ya con la forma definitiva o casi definitiva. Por ahí después le tengo que hacer un mecanizado o algún pequeño trabajado extra para terminar la pieza, pero en principio la saco casi con la forma definitiva y eso está buenísimo. Ahora bien, imagínense, y ahí sí creo que no profundizamos demasiado, en de qué material son los moldes que se usan para fundición. Por ahí, no me acuerdo, Galito, si hablamos mucho de eso o no, pero básicamente la pregunta que quiero hacer ahora con cerámicos es, si uno funde un supóngase que pudiéramos lograr fundir un material cerámico, ¿sí? Tiene temperatura de fusión de 2800, 2500, 2800, 3000 grados centígrados, inclusive quizás hasta más. ¿Dónde se imaginan que podríamos colar ese líquido? Entonces, si tuviéramos el líquido ese, la fundición funde a entre 1150 y 1300 grados, ¿sí? Ese es el rango más o menos de temperatura de fusión de las fundiciones. ¿A qué temperatura se imaginan que, digamos, si yo tengo esa fundición, la vuelco en un molde, ese molde tiene que resistir esa temperatura sin fundirse justamente, ¿bien? ¿Cómo podríamos hacer con los cerámicos? ¿Se imaginan alguna manera de hacer eso? Perdona que me meta, Sí. Raúl. En fundiciones vimos, comenté solamente moldes en arena y moldes en coquilla, moldes metálicos. Perfecto. Ah, Buenísimo. Que además, bueno, el molde, perfecto, el molde, la arena al final del día es sílice, digamos, tiene una fusión bastante alta, va a resistir sin fundirse, digamos, el contacto con la función fundida, con el metal líquido, y el molde de coquilla se puede refrigerar y también resiste, digamos, es un material que resiste mejor la temperatura de la fundición, ¿no? El problema con los cerámicos es que no se van a poder fundir y colar en un molde, porque suponiendo que pudiéramos refrigerar suficientemente bien un molde para que enseguida que entre en contacto con un líquido a 3000 grados no se funda el material del molde. ¿Bien? Suponiendo que pudiéramos lograr ese nivel de refrigeración,
se solidificaría enseguida al entrar al molde del material. No lograríamos llenar piezas que son muy complicadas, ¿se entiende? O sea, no podríamos armar un molde de una pieza compleja para fundir el material cerámico. Para algunas piezas muy simples, de algún tipo particular de materiales cerámicos, se puede. Materiales cerámicos, estoy hablando de los de estructura cristalina, ¿sí? No de los vidrios. Los vidrios son un mundo aparte, los vamos a ver en un rato. Pero de los materiales cerámicos de estructura cristalina, no se van a poder fundir y colar en un molde, ¿sí? Eso es bastante complicado. Y por otro lado, habíamos hablado de que tienen muy baja, de que son muy frágiles, ¿sí? Esto que está acá, que son muy frágiles, tienen baja tenacidad, son muy sensibles a los concentradores de tensiones, esto tiene que ver con la resistencia mecánica, la compresión y la tracción, ahora lo vamos a ver. Esto de que son frágiles, digamos, que son muy frágiles, que no tienen capacidad de formación plástica, justamente porque las dislocaciones del cristal no se pueden desplazar, bien, eso combinado con la alta temperatura de fusión, nos va a dar pie a entender cuál es la dificultad más grande de los cerámicos, que es cómo se fabrican, cómo les damos forma y los fabricamos. No es tan trivial, no es tan sencillo, si bien las materiales cerámicos se usan desde hace muchísimo tiempo, digamos, fueron uno de los primeros materiales, entre comillas, no sintéticos, porque digamos, pero de los primeros materiales trabajados que utilizó el hombre, ¿sí? No es un material sintético. Lo que usaba el hombre eran las arcillas, se encuentran en la naturaleza, pero el hombre encontró un proceso para darle forma, ¿bien? a eso y a esas arcillas y fabricar piezas. Eso pasó hace varios milenios, digamos. Pero si bien se puede hacer eso, no es demasiado versátil el proceso. Entonces, eso habla un poquito también de por qué son difíciles de fabricar, de unir entre sí, ¿no? Imagínense el proceso de soldadura. Tendría que fundir a 3000 grados el cerámico. Es muy complicado generar, digamos, procesos de fabricación para este tipo de materiales. Esa es una de las complicaciones más grandes, que se combina el hecho de que tienen una altísima temperatura de fusión con que son muy frágiles. Bien. Bueno, además en general son materiales bastante livianos, tienen alta resistencia a la corrosión, ¿sí? Esto tiene que ver con la estabilidad química, lo hablamos recién. Son excelentes aislantes térmicos y eléctricos, ¿sí? Entonces, si uno pensara en fabricar el molde, digo, volviendo al tema de colar el material cerámico líquido, diríamos, bueno, ok, podemos hacer un molde de material cerámico. Podría hacerlo, lo que pasa es que ese molde de material cerámico, primero sería muy caro de fabricar y muy difícil, habría que ver cómo hacemos el molde de material cerámico, y por otro lado, es un aislante térmico, entonces se tardaría muchísimo en enfriarse, digamos, no podríamos refrigerar el líquido con facilidad utilizando un molde de material cerámico. Tiene todas estas complejidades, digamos, los materiales cerámicos. Son materiales, acá dice alto costo. Esto es relativo, son en realidad los materiales, las arcillas, los refractarios. Los refractarios son un poco más caros, los vidrios y las arcillas son materiales muy baratos, ¿sí? Cuando decimos alto costo son los materiales cerámicos avanzados, digamos, ¿sí? Los de cerámicos de ingeniería o cerámicos con un diseño de baja porosidad, bien, para aplicaciones especiales. A eso nos referimos con alto costo. En general los materiales cerámicos, vidrios, materiales de la construcción, digamos, arcillas, ladrillos, esas cosas, no son muy caros, bien. Bueno, hasta acá, más o menos, venimos comprendiendo. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a ver si es un material frágil. ¿Se imaginan que le podemos medir, le podemos hacer un ensayo de tracción fácilmente? El ensayo de tracción, digamos, nosotros damos la probeta y esto, bueno, ojalá, lo vamos a ver el sábado que viene en el laboratorio. Esa probeta la apretábamos entre dos mordazas. Imagínense una probeta de material, para hacerlo fácil, ¿no? Imagínense una probeta de vidrio. ¿Sí? Ustedes tienen un material de vidrio, de alguna manera se ingenian para fabricar la probeta tipo hueso, y van a la máquina de tracción y quieren aplastarla entre las mordazas. ¿Qué va a pasar? Imagino que se va Se va a a romper romper. antes de que empiece el ensayo. Totalmente, se va a romper. No voy a tener manera de aplastarla entre las mordazas, ¿bien? Porque tienen muy poca ductilidad, ¿sí? Tienen muy poca capacidad de formación plástica. Entonces, cuando la quiera apretar con las mordazas para fijarla y empezar el ensayo, se va a romper, ¿bien? Efectivamente. Entonces, ¿cómo se mide el módulo elástico en un material cerámico? Bueno, la técnica es similar a la que después también se usa para, o ahora seguramente comentar algo en compuestos, vamos a comentar algo en compuestos, que es la técnica del ensayo de flexión a 3 puntas. ¿Sí? Este es otro ensayo que se usa mucho en para medir propiedades mecánicas, ¿bien?
Y lo que se hace con el cerámico es, se fabrica una probeta, una sección, digamos, ya sea cilíndrica o rectangular, ¿bien? Se apoya a dos puntas, se aplica una fuerza, esto se puede hacer en la máquina de tracción, ¿sí? Hay que tener un dispositivo adaptado para esto, pero la máquina de tracción esencialmente es un cabezal que sube y baja, ¿sí? Entonces, el cabezal que sube y baja, lo acoplamos para que tenga un dispositivo que pueda hacer la fuerza aplicada en un punto, ¿bien? Y lo que hacemos es medir la flecha, ¿sí? Bien, el punto de deflexión, lo que dice acá, el punto medio de deflexión, en la mitad de la probeta, lo que hacemos es medir la flecha en esta condición, digamos, esto es una condición de resistencia estática de los materiales, es una viga simplemente apoyada en dos puntas, ¿bien? Simplemente apoyada en dos puntas, y le aplicamos una fuerza en el medio. Midiendo el punto de deflexión y usando conceptos de mecánica, podemos sacar cuánto vale el módulo de Young, ¿sí? A través de la relación que existe entre la pendiente esta, vamos a calcular una fuerza, la flecha, digamos, es proporcional a la fuerza que yo estoy aplicando, ¿bien? Y el módulo elástico va a estar relacionado, ¿sí? El módulo de Young se relaciona con la pendiente de la fuerza en función de la flecha a través del momento de inercia de la geometría que yo tengo de la probeta, ¿sí? Ya sea una geometría circular o una geometría rectangular. ¿Sí? Ahora tiene la formulita para ambos tipos de secciones. ¿Bien? Entonces, esta es una manera que usamos para calcular el módulo elástico, ¿bien? O para medir el módulo elástico en un ensayo no necesariamente de tracción, ¿sí? Y esto, digamos, no nos vamos a meter esto viene de, ustedes hicieron la materia de resistencia de materiales, así que de ahí viene el calculito de cómo relacionar el módulo elástico con el momento de inercia de la viga esta que estamos considerando. ¿Bien? ¿Cómo influye la porosidad de los materiales cerámicos? Vamos a ver por qué, en general, los materiales cerámicos cristalinos tienen una enorme cantidad de porosidad, pueden tener hasta el orden del 20% de porosidad, es un montón. Viene un poquito del tema del proceso de fabricación, la porosidad. Y vamos a ver cómo influye, por ejemplo, en el caso del módulo de Young. ¿Sí? El módulo de Young se hace más chico en función del nivel de porosidad. ¿Bien? Esto es porque a medida que aumenta la cantidad de poros, baja la cantidad, digamos, de enlaces que genera el módulo de Young, entonces se hace más chiquitito. Se puede modelar con esto simplemente lo que muestra es que se puede modelar con un polinomio de Taylor de orden 2, ¿sí? Donde P es la fracción en volumen de porosidad, esto es una fracción, ¿sí? Entonces fíjense cómo es la ecuación que adapta mejor para lo que es un óxido de aluminio, ¿sí? La alúmina, o la bauxita. Es esta fórmula que está acá. Pareciera ser, esto tengan presente, fíjense que el coeficiente A es menos 1,9, y el coeficiente B es más 0,9. Bien. Ambos dos, si nosotros hacemos menos 1,9 de P más 0,9 de P cuadrado, si P es un número, es una fracción, ¿sí? Es un número que va entre 0 y 1, ¿esto es negativo o positivo? Todo este factor. Este que dice menos 1,9 más 0,9. Negativo. Negativo, ¿sí? Necesariamente negativo, porque P cuadrado es más chiquitito que P, seguro, porque esto es una fracción que va entre 0 y 1. Entonces, como el coeficiente es más chico que el 0,9 es más chico que el menos 1,9, necesariamente esto tiene que ser negativo, ¿sí? Esto para que no se queden con la idea de que, bueno, puede ser que en función de algún nivel de porosidad aumente el módulo elástico. No, el módulo elástico siempre disminuye, ¿sí? Bien, esto era para que tengan una noción, digo, le vean esta cuenta y no se confundan que la porosidad mejora, ¿bien? Puede llegar a mejorar. El factor es positivo en este caso, el factor B, pero la suma de los dos es negativa, ¿bien? Bueno, vamos a ver un poquito entonces ahora de la clasificación, ya con un poco más de detalle, ¿sí? Básicamente los cerámicos los podemos clasificar entre vidrios, cerámicos arcillosos, cerámicos refractarios y genéricamente vamos a decir otros, ¿sí? Los vidrios, vamos a hablar de los vidrios comunes, ¿sí? O las vitrocerámicas, ¿bien? Y esto lo vamos a profundizar un poquito más. Los arcillosos, vamos a hablar de lo que son los ladrillos y las porcelanas, ¿sí? Los materiales que son para ladrillos y para las porcelanas. Son, de alguna manera, los arcillosos el tipo de material cerámico más antiguo utilizado por el hombre, ¿sí? Los arcillosos, los ladrillos y las porcelanas datan de hace varios siglos, inclusive milenios, digamos,
¿Alguno hace o tiene algún conocido, familiar, amigo que haga cerámica? No sé, que haga cerámicas, que vaya a un lugar a hacer piezas cerámicas, medio como manualidad, como hobby. Sí, pero muy de hobby. Una amiga, pero muy de hobby. Bien, perfecto, muy hobby, está perfecto. Que, por ejemplo, tienen un torno para modelar la masa de arcilla mezclada con humedad. Eh, Todas esas técnicas, más como de alguna manera artesanales, son, digamos, básicamente las técnicas que usaban por supuesto hoy con un nivel de refinamiento tecnológico porque tenemos otras herramientas, pero esencialmente es el mismo tipo de técnicas de trabajar con la mano, una mezcla de agua y un polvo, ¿sí? Y eso es lo que hacían los humanos hace algunos miles de años, ¿bien? Para fabricar, por ejemplo, vasijas o otro tipo digamos, de ornamentos o cosas, ¿bien? Necesito que vean Ghost, no vi eso, Agus, ¿qué es eso? Ghost, la sombra del amor. ¿No viste la película donde están haciendo la jarra esa? ¿Cómo que no viste vos la sombra del amor? No lo vi, boludo. Bueno, Nah, nah, listo, fíjate, no, hasta luego. Buenas noches, buenas tardes, buenos días, nos vemos. Es un pero bueno, clásico totalmente. no la vi. Pero no No, sé. no, Bueno, ok. Ok. listo. Es un clásico. Ok, me lo voy a anotar. No, igual no vi muchos clásicos, así que está muy bien. Bueno, no sé, me la voy a buscar. Bueno, tenemos también los refractarios. Bien, cambio de tema porque me dieron vergüenza. No, es un chiste. Bien. Bueno, tenemos también los materiales refractarios, ¿sí? Que son, por ejemplo, los que se usan los ladrillos para horno. El alto horno estaba recubierto, ¿sí? De ladrillos refractarios, o la cuchara, el horno de cuchara también, ¿sí? Que son refractarios que básicamente es como difícil de entender la diferencia entre un arcilloso y un refractario. Lo que yo les voy a decir es, el arcilloso, Carlitos, vos agregá por supuesto lo que quieras o corregime si te parece que la explicación va por otro lado, pero el arcilloso se fabrica a base de polvos que existen en la naturaleza con una cierta composición y no se refina demasiado. Por ahí se hace algún tipo de molienda para moler grumos o para hacer, pero no se controlan demasiado ni la granulometría ni la composición química. En cambio, el refractario es un material con un poquito más de diseño y se piensa para que resista en ciertas condiciones, por ejemplo, que resista en condiciones de pH ácido o de pH básico, ¿bien? Y, digamos, debido al el ladrillo refractario, los refractarios se controlan mucho mejor la granulometría y otros parámetros de proceso para que resistan, por ejemplo, mejor el choque térmico, por eso se usan para los hornos, o por ejemplo para las parrillas, ¿sí? Para ese tipo esos son ladrillos, son como un refinamiento de las arcillas, de alguna manera, ¿sí? No sé, Carlitos, si quieres agregar algo. Porque los refractarios son muy utilizados en lo que es acería y demás. Y después tenemos lo que son otros, que lo único que vamos a comentar son sobre los cementos. Abrasivos son algún tipo de cerámicos. Acá entra, los abrasivos son, por ejemplo, la vidia es un cerámico abrasivo, ¿sí? La vidia, que es el carburo de tungsteno, es un cerámico abrasivo, lo que pasa es que es un cerámico covalente, como el diamante, que también es un cerámico covalente, ¿sí? Esencialmente, lo que son cerámicos covalentes no los vamos a tocar demasiado, pero son una categoría aparte, son los que se usan, por ejemplo, la vidia es la que se usa para las famosas mechas de vidia, que Carlos las ha comentado un montón, son las que se usan, por ejemplo, para perforar paredes de hormigón, ¿sí? O para, digamos, porque tienen tanta resistencia al desgaste, o los discos de corte de vidia, son los que pueden cortar o perforar las mechas cualquier cosa, ¿sí? Porque están recubiertos de este material, que es uno de los más duros. De hecho, yo no tengo presente, Carlitos, si es más duro, me parece que tiene una dureza un poquitín mayor que la del diamante, de la vidia. En realidad, vidia, la palabra vidia viene del alemán, significa wie Diamant, ¿sí? Que es como diamante, pero es un poquitín más dura, me parece, la vidia que el diamante. No, ¿No? yo tengo entendido lo contrario. ¿Es un poquitín más blanda? Sí, no. Hay uno que es más duro, hay uno de los cerámicos estos que es más duro. No sé si el nitruro de titanio, bueno, hay algunos de estos que es, así como estos cerámicos covalentes, que es un poquito más duro que el diamante. Bien. La verdad,
Sí, Yo sí. siempre tuve en mente que el carburo de tungsteno era más blando que ligeramente más blando que el diamante, digamos. Sí, si vos lo decís, y tiene que ser. No, pero la verdad que nunca le presté, porque en realidad el uso, digamos, y los costos y demás imponen, digamos, Claro, que siempre voy a tender a utilizar carburo de tungsteno, ¿no? claro, total. Entonces, el diamante, y aparte el diamante en realidad puede ser el diamante, puede ser comparándolo con algún tipo de diamante industrial. Si hablamos con respecto a los diamantes industriales, puede haber calidades de diamantes industriales que sí, que tengan menos dureza que la vidia. Queda bien. En la tabla de dureza de Mohs, la vidia está en nivel 9 de dureza y el diamante nivel 10. Ah, sí, tenés razón. Bien. Bien. No, entonces me estoy confundiendo con algún otro de los cerámicos abrasivos. La No, vidia pero puede ser diamante industrial. puede ser. ¿Eh? Entonces los diamantes industriales, como salen de proceso, que tenés una temperatura, tenés una presión, digamos, que te generan, digamos, una estructura diamantada, entonces ahí puede haber calidades que sí, que sean comparativamente utilizadas, digamos, y no tenga la misma dureza que el carburo. Perfecto. Pero no, en realidad debo la contestación. Debo la contestación. No, tiene que ser así, como decís vos. Bien. Claro. Bueno, de esto lo único que vamos a comentar, chicos, un poco sobre lo que son más sobre cementos, bien, pero bueno, es simplemente para que tengan una noción de otros tipos de cerámicos. ¿Sí? Lo que son cerámicas avanzadas, no vamos a comentar demasiado al detalle. Bien. Esto lo vamos a mencionar un poco. A ver, tanto los arcillosos, ¿sí? Como los refractarios, en cierta medida, pero principalmente los arcillosos y los vidrios, son cerámicos que están compuestos a partir de así como en el caso de los polímeros, ¿sí? Vamos a una analogía que tómenla con pinzas, pero va a servir ligeramente, que es la siguiente. Así como los cerámicos, como los polímeros, son cadenas carbonadas, muchos de los cerámicos, ¿sí? Los cerámicos más tradicionales, son a base de silicatos, ¿sí? ¿Y qué es un silicato? Bueno, el silicio, en su estado, digamos, natural, como ocurre en general como mineral en la naturaleza, una de las formas es el óxido de silicio, ¿sí? De lo que llamamos la sílice, ¿bien? Ahora, no es la única forma en la cual puede aparecer, ¿sí? Se puede combinar con otros cationes, puede además de formar la sílice, que es el Si oxígeno 2, básicamente, el óxido de silicio, forma otra estructura que se llama el silicato, ¿sí? Que es un anión de mucha estabilidad, ¿bien? Y ese anión se puede combinar con distintos tipos de cationes y dar origen, y esto es lo que quiero que entiendan, digamos, porque a veces es un poquito complejo la primera vez que uno lo ve, porque en los libros de texto tradicionales no está, a mi gusto, del todo clara la explicación de cuál es la diferencia entre un vidrio, un arcilloso, la sílice, un silicato. Es como todo un poco confuso. Entonces, piénsenlo de la siguiente manera. El silicio es un elemento de la tabla periódica, tiene una gran ocurrencia sobre la superficie terrestre, ocurre bastante en la superficie terrestre, forma, ¿sí? La sílice, que es el compuesto como cerradito en sí mismo, ¿sí? Es óxido de silicio, es el compuesto del cuarzo, por ejemplo. El cuarzo es óxido de silicio, la arena es óxido de silicio, ¿bien? Y además, pero si en ciertas condiciones, ¿sí? Ese es el silicio, digamos, esa es la estructura cuando está solo el óxido de silicio, pero en otras condiciones, ¿sí? En otras condiciones atmosféricas, en otras condiciones de ambiente químico, digamos, puede formar lo que llamamos los silicatos, ¿sí? El óxido de silicio sería básicamente silicio con dos oxígenos, ¿ven? El silicio tiene carga más 4, ¿sí? El estado de oxígeno más 4, y el oxígeno tiene menos 2, con lo cual el óxido de silicio, que es lo que llamamos, eso es lo que llamamos sílice, ¿sí? La sílice es el óxido de silicio, es la estructura, es el compuesto químico que tiene una estructura que forma, por ejemplo, la arena en la playa o el cuarzo, ¿sí? Eso es la sílice, ¿bien? El silicato es cuando
adquiere, digamos, esa estructura, 2 oxígenos más, y queda formando un anión, ¿sí? Por eso es silicato, porque es un anión. Bien. Ese silicato, ¿sí?, se puede combinar con distintos cationes para formar una estructura eléctricamente neutra, ¿bien? Y dependiendo de con qué cationes se une, o con qué otras estructuras catiónicas, para decirlo de alguna manera, se forma, da origen a distintos tipos de compuestos. ¿Bien? Algunos de ellos ocurren en la naturaleza, como que son los materiales que van a ser la base de las arcillas, como la caolinita, ¿sí?, o el feldespato. Son minerales que ocurren en la naturaleza, y fíjense, la caolinita son una variante del silicato, porque el silicato además tiene una complejidad, que es que puede formar cadenas, como lo hacen el carbono en los polímeros, ¿sí? Puede formar lo que se llaman, digamos, estructuras combinadas, ¿sí?, de silicatos. Entonces, por ejemplo, acá lo que tenemos es una variante del silicato, ¿sí? Este es un silicato que en realidad está compuesto por, serían como 2 de estos unidos, ¿sí?, uno al lado del otro, solo que, como están unidos, hay uno de los oxígenos que lo comparten en común, entonces es 2 silicios y 5 oxígenos. Bien. Esta es una variante, digamos, del silicato, ¿sí? En función, entonces, sin entrar mucho en detalle, en función de cómo se ordenan, ¿sí?, con qué tipo de otros elementos químicos están combinados, va a adoptar diferentes formas. Esta estructura es una estructura de láminas, ¿sí? La caolinita es como la estructura, se parece mucho a la mica, vieron que son como planos que se deslizan, que se pueden, digamos, la mica, eso que se encuentra en la Sierra de Córdoba, por ejemplo, ese mineral, es un mineral a base de silicatos, bien, que se puede, como que se puede exfoliar, ¿sí? Eso tiene que ver con la estructura con la que se ordena. Pero esto básicamente tiende a ser una estructura más del tipo cristalina, ¿sí?, más ordenada y largo alcance. Ahora, si los silicatos están en contacto con, por ejemplo, iones de sodio, o como vamos a ver en breve, de boro, o de magnesio, o algún otro tipo de iones con otra, digamos, solos esos iones, puede formar una estructura amorfa, el silicato, ¿bien? Y eso es lo que llamamos un vidrio, ¿sí? Entonces, el silicato es, en esencia, el compuesto químico principal, o la entidad, si quieren, química principal de la cual están compuestas las arcillas y los vidrios, solo que dependiendo de ciertos parámetros, de cómo enfriamos el material, ¿bien?, y con qué tipo de aniones está en contacto, y el ambiente, si tiene humedad o no, si tiene, por ejemplo, en este caso tiene aluminio, ¿sí? La alúmina está hidratada, ¿sí?, y esta es una estructura que comparte, digamos, silicios, aluminios, oxidrilos y oxígenos, ¿bien? Y forma esta estructura que es bastante compleja. Esto es lo que se llama la caolinita. Es un mineral que ocurre en la naturaleza. El feldespato es parecido, el feldespato además tiene potasio, ¿sí? O magnesio, ¿no? Sí, potasio o magnesio. Después lo buscamos, está en los slides que le mostramos del Moodle, ¿sí? Pero esencialmente, esta es todo lo que vamos a ver sobre química de los cerámicos, ¿sí? Si se forman los silicatos, si los silicatos están en contacto con algún tipo de estructuras catiónicas que le permiten generar un orden de largo alcance, forma los minerales que ocurren en la naturaleza, caolinita, feldespato, hay otros, ¿sí?, la mica, por ejemplo. Y si está, digamos, si lo enfriamos en ciertas condiciones, bien, que ahora les vamos a charlar un poquitito, y está en contacto con otro tipo de iones, forma lo que se llama las estructuras amorfas, bien, que son los vidrios. Por ejemplo, el caso que tenemos acá, que es el vidrio sódico, ¿sí? Bien, ¿se entendió, chicos? ¿Alguna duda? ¿Más o menos? Sé que es un poco extraño verlo al principio. No quiero que nos metamos así. Si nos metemos a ver todas las estructuras de todos de los silicatos y de todos los minerales, se vuelve engorroso digamos, la profundidad. Por eso no me quiero meter en eso. Simplemente era esto. Digamos, ambos son a base de quédense con este concepto. Ambos, tanto vidrios como arcillas, y varios de los refractarios, son a base de silicio, ¿sí? La unidad principal es la sílice, que con 2 oxígenos más lo vamos a convertir en llamarlo un silicato, ¿bien? Y el silicato, dependiendo de
en qué condiciones está, forma estructuras ordenadas, como la caolinita, o estructuras amorfas como los vidrios, el vidrio sódico, por ejemplo. ¿Bien? Ese es el concepto principal. Sí, quedó claro, profe. Bien, buenísimo. Vamos a hablar un poquito entonces de los vidrios. Esta es la clasificación, la tablita, esta tablita es una tablita de Callister, la pueden buscar. Es la misma que está en los otros slides que les mostramos. Y básicamente lo que muestra son distintos tipos de vidrios. Y fíjense, acá dice, esta es en inglés, la tablita, perdón, la saqué yo del Callister en inglés, pero ustedes tienen la versión, simplemente porque tengo la versión del Callister en castellano, como vieron, está escaneada y se ve medio fea, entonces para los slides me parecía más linda la versión en inglés, que es la versión un poco más gorda, al que le interese. Esto es un comentario, chicos, para todos. Yo siempre considero que es una buena práctica tratar de leer, si uno puede, los libros en inglés. De hecho, hay una versión del Callister, que ya es difícil conseguirla porque por temas de importación y demás no se consigue, pero me parece que era el Callister. O no sé, no me acuerdo si el Callister es un libro de química general, pero que está escrito la página en inglés y al lado la página en castellano. ¿Sí? Es útil porque cuando uno, digamos, en algún punto quiere leer cosas un poquitito más avanzadas, normalmente no están todas traducidas al castellano, entonces está bueno la práctica de leer digamos, leer los libros de texto en inglés, o lo que sea, o digamos, ponemos a Agus, por ejemplo, que trabaja mucho en investigación, les puedo decir el tema de los papers, siempre está en inglés, ¿sí? Hay que acostumbrarse a trabajar con el inglés. Entonces, es una buena práctica si ustedes tienen el Callister en castellano y quieren practicar un poquito con lo que es leer libros, ¿cómo se llama? Leer textos técnicos en inglés, es probar, aunque sea un poquitito, con algunas de las... La bibliografía está en inglés o chino, ustedes optan, ¿no? Claro, ahí va. Exactamente. Así que bueno, nada, comentario en el margen, pero lo puse así, pero también tiene la tablita traducida en los otros slides. Básicamente lo que decimos, fíjense, esto es la composición desde el punto de vista del óxido principal, ¿sí? Entonces, la sílice fundida, ¿sí? Se puede fundir y tiene una altísima temperatura de fusión, porque es la temperatura de fusión del cuarzo, ¿sí? del cristal solo, digamos, y tiene un bajo coeficiente de expansión térmica, pero el problema con la sílice fundida pura es que tiene muy alta temperatura, una temperatura de fusión bastante alta, ¿sí? Ese es el problema. Entonces, vamos a querer aditivarla con algunas otras cosas para poder trabajarla a menores temperaturas, ¿sí? Por ejemplo, el vidrio que se usa para las botellas, ¿sí? Es el vidrio que se llama soda lima, ¿sí? Porque el soda es el nombre, digamos, digamos, tradicional que se usa para el óxido de sodio y lima para el óxido de magnesio, perdón, el óxido de calcio, ¿sí? Entonces el vidrio de soda lima es un vidrio aditivado con óxido de magnesio, con óxido de sodio, con óxido de calcio y óxido de magnesio, y este da lugar a una estructura como la que vimos hace un ratito, ¿sí? Este es el vidrio de soda, digamos, solamente con sodio. El sodio aporta, digamos, como es óxido de sodio, cada sodio aporta ciertos oxígenos que van a permitir que se formen estructuras de silicatos, ¿sí? Y eso da origen a lo que se llama el vidrio de soda lima, ¿bien? Que es el vidrio que se usa para justamente las botellas, por ejemplo, porque tiene muy baja temperatura de fusión y es muy fácilmente trabajable, ¿sí? Y también, bueno, tiene alta durabilidad, ¿bien? Entonces el vidrio que se usa para botellas de vidrio, por ejemplo, para bebidas, es el vidrio de soda lima, ¿sí? Y acá lo que agregamos es el óxido de sodio y el óxido de calcio, que actúan de alguna manera como fundentes, o sea, le bajan un poco la temperatura de fusión. Esto tiene que ver con el diagrama de fases, no lo vamos a ver, pero imagínense como cuando agregamos los fundentes en el alto horno para bajar la temperatura de fusión del mineral de hierro. Bueno, esto es parecido, ¿sí? Agregamos el óxido de sodio, el óxido de calcio, y eso le baja la temperatura de fusión, y con eso lo podemos trabajar mejor. Ahora vamos a ver un poquito lo que son los diagramas de los vidrios en función de la temperatura y lo que se llama temperatura de fusión, temperatura de trabajado, temperatura de transición vítrea. Bien, vamos a profundizar un poquitito. Hay otras variantes, ¿sí? de los vidrios. Por ejemplo, si les agregamos boro, damos origen a lo que se llaman los boro, bueno, acá es los borosilicatos, ¿sí? Fíjense, hay dos tipos de borosilicatos comunes. Uno es el Vicor y otro es el Pirex. Por ahí el Pirex lo han visto, hay una marca de elementos para cocina, de vidrio, que se llaman Pirex, de hecho, la marca es Pirex.
Acá dice TM es una marca registrada, ¿sí? El Pirex es un, digamos, tiene una patente, el vidrio Pirex, y el importa, bueno, el Pirex tiene una patente que ya expiró, por supuesto se puede fabricar, pero Pirex es una marca registrada, ¿bien? Y básicamente lo que se le agrega es óxido de boro, tiene otros agregados, cada uno cumple una función diferente, tiene un poquitito de óxido de sodio, un poquitito de óxido de aluminio, de alúmina, pero el principal es el óxido de boro, y el óxido de boro lo que genera es, le baja mucho el coeficiente de expansión térmica, ¿bien? Entonces, al vidrio, y con eso lo hacemos resistente al choque térmico, ¿bien? Esa es la función del óxido de boro, ¿sí? Y también le ayuda, le mejora un poco la resistencia a ciertos químicos. Si bien dijimos que los vidrios resisten bastante bien, los cerámicos en general resisten bastante bien a los fenómenos de degradación química, el óxido de boro ayuda a mejorar el tipo de compuestos químicos al cual podemos exponerlos sin que se degraden. ¿Bien? Después tenemos lo que se llaman los vidrios ópticos, ¿sí? Por ejemplo, el vidrio óptico que se usa que es un vidrio que tiene un altísimo índice de refracción. Lo que le ponemos es óxido de plomo, ¿sí? El óxido de plomo es el que le aporta ese cambio en el índice, le aumenta mucho la densidad del vidrio y le genera ese cambio en el índice de refracción. Uy, se me pasó. Ese cambio en el índice de refracción, bien. Tenemos lo que se llama la fibra de vidrio, ¿sí? La fibra de vidrio, esto lo van a ver un montón con Carlos ahora en el compuesto, pero básicamente le agregamos óxido de calcio, óxido de aluminio, estos compuestos que están acá, y lo que le genera esto al vidrio es que lo podamos, lo que se llama trafilar, ¿sí? El trafil es un proceso que se usa principalmente para fabricar cables, ¿bien? Entonces, el agregado de estos componentes le mejora la capacidad de trafilado, ¿bien? De que no se corte cuando estamos haciendo un proceso de trafila, y eso es lo que permite fabricar fibras, ¿bien? Pero esto seguramente van a charlar un poquitín más con Carlos en un ratito, ¿bien? Y después tenemos lo que llaman las vitrocerámicas, ¿sí? Donde le agregamos otro tipo fíjense que las vitrocerámicas tienen muy poca cantidad de sílice. Lo que hacemos es le agregamos, los principales elementos que le agregamos, ¿bien? Va a ser el óxido de aluminio, que tiende menos a formar estructuras amorfas, y además le agregamos óxido de titanio y óxido de arsénico. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer con el vitrocerámico es fabricar la pieza de vidrio y luego someterla a un tratamiento térmico que se llama desvitrificado, ¿sí? Donde el tratamiento térmico de desvitrificado lo que hace es esta estructura desordenada, ¿sí? de la estructura amorfa, con temperatura y enfriando lentamente, se revierte y forma una estructura cristalina, ¿sí? Eso es un proceso de desvitrificado. Entonces, el desvitrificado es de alguna manera parecido al concepto de los polímeros semicristalinos, ¿sí? En el sentido que tiene una parte de la estructura es cristalina, otra parte va a ser amorfa. Normalmente los vitrocerámicos tienen del orden de 90% de estructura cristalina, ¿sí? Y 10% de estructura amorfa. Y esta combinación de estructura cristalina y estructura amorfa les da mucha resistencia mecánica y muy buena resistencia al choque térmico, ¿sí? Por cómo es la estructura. Y eso, lo que por ejemplo, las vitrocerámicas, para que tengan una noción de dónde se aplican, todos esos vidrios que usan para, por ejemplo, las hornallas esas modernas que son eléctricas, ¿bien? Esos vidrios que están en la superficie son vitrocerámicas, ¿sí? Son materiales que, por ejemplo, nosotros prendemos la hornalla, se calienta, está a una temperatura altísima, le apoyamos una olla de acero inoxidable o de aluminio con agua fría encima, y el choque térmico no la va a romper de ninguna manera y resiste mucho a la fatiga térmica, ¿sí? Resiste mucho a ciclados de enfriamiento y calentamiento. ¿Bien? ¿Hay un mensaje por el chat? Ok, bien, ahí está Agus que menciona que los procesos los van a ver un poco más en detalle. Bien. Sí, hoy, digamos, a veces nosotros mencionamos un poquito laminado, trafila, forja, tratamos de contar un poquito de qué se trata, pero lo van a ver en mucho más detalle en la materia de procesos. Bien. Todos estos están formados a base de la sílica o la sílice, bien, que es el óxido de silicio, ¿sí? Aditivado con distintos óxidos, bien, que son los que van a exportar los cationes, ¿sí? Para que la estructura para que se formen diferentes estructuras, ¿sí? Y para que el material forme una estructura amorfa, ¿bien? Bueno, estas son, digamos, la clasificación general de vidrios y algunas variantes de los vidrios, ¿sí? Básicamente, los óxidos
como decía acá, se funde en alta temperatura, formando un fundido, el cual es un fundido que lo vamos a tener que desgasar para evitar defectos en la pieza. ¿Sí? Esto es fundamental. Después vamos a ver un poquito de cómo es el desgasado y demás. Básicamente, el óxido fundido, la sílice, o la sílice con otros óxidos fundidos, tienen distintos rangos de temperatura. Y lo que va a importar, de alguna manera, es cuál entonces es la viscosidad de la masa fundida en función de la temperatura a la que estamos. ¿Bien? Entonces, fíjense, la sílice fundida, ¿bien? Primero tiene, vamos a definir diferentes puntos en función de la viscosidad. Tenemos que llamar el punto de deformación, el punto de recocido, el punto de ablandamiento, ¿sí? O sea, si nosotros estamos en el punto de deformación, es una viscosidad del orden de 10 a la, entre 14 y 16, o sea, del orden de 10 a la 15, podemos decir, ¿sí? Medido en, esto es en POAS, ¿sí? la unidad de viscosidad. Acá podemos deformar el vidrio, ¿sí? Si lo calentamos a una temperatura, bien, tal que alcanzamos el punto de deformación, lo podemos deformar, ¿sí? Pero no lo podemos cambiar, digamos, lo podemos deformar mecánicamente, aplicando como deformarlo plásticamente, pero no lo podemos hacer llenar un molde, por ejemplo, o comprimir dentro de un molde, ¿sí? Es simplemente para darle una cierta deformabilidad plástica. Fíjense que en función de cómo está aditivado el vidrio, ese punto se hace más grande o más chico en función de la temperatura. La sílice pura, ese punto se alcanza el orden de los 1100 grados, ¿bien? Pero para el vidrio de sílice, que tiene algunos otros aditivados, ya estamos en 800 grados. Para el vidrio de borosilicato se alcanza a 600 grados, ¿sí? Entonces ya vemos cómo agregarle distintos óxidos, por ejemplo, el vidrio borosilicato, que tiene óxido de boro, va cambiando y se va haciendo más chico el punto, digamos, en el cual lo podemos empezar a deformar al material. Luego tenemos el punto de recocido, ¿sí? Que se da en general a mayor temperatura. Bien, en ese punto lo que ocurre es que si nosotros tenemos una pieza de vidrio, ¿sí? Que la deformamos y luego queremos, o recibió algún tipo de choque térmico o lo que sea, y tiene tensiones internas, y la queremos relevar esas tensiones internas, tenemos que llevar a una temperatura de manera tal que se alcance este valor, 10 a la 13, del orden de viscosidad, y eso hace que se relajen las tensiones térmicas. ¿Sí? Es un punto también que se puede medir o que se puede definir para los, ¿sí? para los óxidos fundidos. ¿Bien? Luego tenemos el punto de ablandamiento, ¿sí? Y el punto de trabajo. Este punto de ablandamiento en realidad es como, de alguna manera, estás dentro del digamos, estás cercano a lo que se llama la temperatura de transición vítrea. ¿Sí? La temperatura de transición vítrea es la temperatura a partir de la cual, como en los polímeros, el material deja de comportarse como un vidrio y pasa a comportarse como un fundido, ¿sí? Como una masa fundida, ¿bien? Y ese punto, entre el punto de ablandamiento y el punto de trabajo, está lo que llamamos el intervalo de trabajo, ¿bien? Este es un intervalo donde el material no es líquido, o sea, se comporta como un líquido, pero es un líquido de relativamente alta viscosidad, ¿bien? Ya a temperaturas mayores, el vidrio tiene una viscosidad muy baja, y ya es directamente un líquido, y ahí cuesta más trabajar, ¿bien? Hasta que por supuesto llegamos al punto de fusión, y ya es un líquido completamente, ¿sí? Y no se puede, digamos, darle forma, porque justamente tiene las características de un líquido, no se le puede, no hay manera de darle forma trabajándolo mecánicamente, ¿bien? Y estos puntos y estos intervalos de trabajo dependen de la composición del vidrio. Entonces, fíjense que como la sílice fundida, como el vidrio de sílice, por ejemplo, tiene una muy alta temperatura de fusión, que es lo que vimos recién, ¿sí? Tiene una temperatura de fusión muy alta. Lo que ocurre con el vidrio de sílice es que es muy difícil, digamos, probablemente se funda antes el material, cuando le damos temperatura, de alcanzar el intervalo de trabajo. Entonces es un poquito más difícil de trabajar y darle forma. ¿Sí? ¿Se entiende cómo se lee este gráfico? Lo que está pasando acá es que el vidrio de sílice, cuando llegamos a temperaturas de 1400, 1500 grados, todavía tiene una viscosidad muy alta, ¿sí? Estamos en el punto de ablandamiento, y después de esa temperatura se funde directamente, ¿bien? No llegamos a la viscosidad del punto de trabajo, ¿bien? Por eso es que no es tan fácil de trabajar como si lo es un vidrio de borosilicato o un vidrio de soda lima, o de cali soda, ¿sí? Que es el que se muestra acá, cali sosa, el que está acá, ¿bien?
Bueno, esto simplemente para que vean cómo son un poquito estos diagramas de trabajado del vidrio, ¿bien? Y cómo varían en función de la temperatura las viscosidades, y eso me permite definir diferentes rangos y condiciones, ¿sí?, de trabajo. Bien. Vamos a ver un poquito algunos de los tratamientos térmicos que se le hacen a los vidrios, ¿sí? El recocido es este que hemos mencionado, digamos, que tiene que ver con el punto de recocido, que es para relevar tensiones térmicas, ¿sí?, o tensiones internas que puede llegar a tener el material. Es uno de los tratamientos, es simplemente calentar el material. La desvitrificación ya lo hemos charlado, es el tratamiento este para fabricar las vitrocerámicas, ¿sí? Es un tratamiento en el cual levantamos la temperatura, ¿sí?, en ciertas zonas del vidrio, y luego enfriamos lentamente, y con eso se logra que la estructura del vidrio, la estructura amorfa, pase a ser estructura cristalina, ¿sí?, a formar una estructura cristalina, y eso nos permite obtener lo que llama una vitrocerámica, que es una combinación de estructura amorfa y estructura cristalina, ¿bien? Y luego tenemos lo que se llama el temple del vidrio. Este es el que aún quiero que veamos un poquito más en detalle en este momento, ¿sí? El temple del vidrio, para entenderlo un poquito, vamos a ver cómo se fabrica el vidrio antes, ¿sí? Permítame que vamos a un slide un poco más adelante, ¿sí? El proceso de Pilkington o de flotación de vidrio, ¿sí? Acá dice Alcali, acá debería decir arena, si no me equivoco, no sé por qué quedó mal esta imagen, ¿bien? En el proceso lo que hacemos es mezclar las materias primas, los óxidos, que van a dar origen a la arena por la sílice, ¿no? Esto aporta la sílice, algunos óxidos de otro tipo, bien, óxidos metálicos que mezclamos, lo mezclamos todo en un horno a 1500 grados, que se genera una masa fundida, acá el vidrio está líquido, bien, se mezcla todo, y luego esa masa fundida la hacemos pasar, ¿sí?, a través de un horno donde hay una cama de metal líquido, que suele ser metal de bajo punto de fusión, ¿sí?, de algo, por ejemplo, si no me equivoco se usa plomo estaño, no sé, Carlitos, si vos recordás un poco mejor del proceso de Pilkington de flotación, cuál es la cama líquida, pero básicamente es un metal líquido sobre el cual depositamos la masa fundida, ¿sí?, del vidrio, y a través del control de la tensión, ¿sí? Esto, por supuesto, digamos, sin entrar en detalle cómo se inicia el proceso, pero una vez que el proceso está funcionando, acá se enfría el vidrio, ¿sí?, y se genera la placa, ¿sí?, como si fueran los planchones de la colada continua, y en función del control de la tensión de la cual tiramos del vidrio, cuando sale del proceso, ¿bien?, se controla el espesor, ¿sí?, y la planitud entre las caras me la da el hecho de que apoyamos el vidrio fundido sobre el metal líquido. Ese metal líquido lo que hace es aportar una superficie completamente plana para que se forme justamente una cara plana en la masa de vidrio que estamos traccionando a través del tren de tiro. ¿Bien? Y lo que se hace en este paso, ¿sí?, el paso 4, es lo que se llama el temple. Una vez que sale la masa fundida, pues la tenemos en el intervalo de trabajo, de alguna manera, del vidrio, lo que hacemos el temple es enfriar muy rápidamente la superficie de arriba y la superficie de abajo, ¿sí? Eso es lo que se muestra, es lo que se haría en el punto 4. ¿Bien? Y ese enfriamiento lo que me produce es que, ahora que vemos que esto es, digamos, la sección transversal de como la palanquilla de vidrio que va saliendo, como la placa de vidrio que va saliendo del horno de fusión, ¿sí?, va saliendo y después de la cama líquida donde se produce la placa de vidrio, ¿bien? La placa está, la cama líquido, de metal líquido fundido. Si enfriamos muy rápidamente, lo que hacemos es, fíjense, acá está como rojo la parte del centro y azul la parte de los extremos, que es la que se enfría rápidamente. Se genera, lo que se llama una tensión residual superficial, ¿sí?, de compresión. Y acá está un poquito explicado mecánicamente desde el punto de vista de equilibrio del sólido, digamos, el que en mecánica se llama equilibrio de cuerpo en reposo, digamos, porque se genera una tensión térmica, una tensión residual de compresión en la superficie. Porque fíjense, la superficie que está azul, que está enfriada, digamos, ofrece una restricción a la contracción térmica que va a sufrir la masa que está todavía en el centro de la placa, el centro de la placa de vidrio, y está caliente. ¿Bien? Entonces, a medida que esta masa se empieza a enfriar,
tira, que es esto, las flechitas negras, tira de los extremos, ¿bien? De la superficie de arriba y de la superficie de abajo, pero hay una restricción mecánica porque están solidificadas, ya esas partes están muy por debajo, se enfriaron rápidamente, entonces están muy por debajo del punto de trabajo, y lo que genera eso, esa tensión que es la negra esta que está acá, que tira hacia adentro desde el punto central, es una tensión residual de compresión, porque si yo estoy tirando de acá, en la superficie, estoy comprimiendo, ¿sí?, tangencialmente. ¿Se ve eso? Sí, sí. Bien. Esa tensión está compensada por, en el interior, una tensión de igual signo pero opuesta, así que es una tensión de tracción. Bien. Esa tensión de tracción está generada, digamos, es un poquito más difícil de verla en el centro porque se genera una tensión de tracción, como si estuviera tirando. En realidad piénsenlo como una compensación de la tensión superficial de compresión que se genera arriba y abajo. ¿Sí? Esa es un poquito la razón por la cual hacia adentro tiene una tensión residual de tracción. Bien, pero lo que importa de todo esto es la tensión superficial de compresión. Y es la más fácil de ver, porque acá estoy tirando, entonces cuando estoy tirando de acá, es lógico pensar que es como que está tirando hacia adentro, ¿bien? Y eso genera que sobre la superficie haya una especie de tensión de compresión, ¿bien? ¿Y por qué es importante? Bueno, porque eso le otorga mucha resistencia a la fatiga a estos vidrios, ¿bien? Porque no lo vimos nosotros porque no charlamos del fenómeno de fatiga, pero básicamente, si esto está comprimido, es difícil que se propague una fisura, ¿sí?, en la superficie del vidrio, porque las tensiones de compresión tienden a cerrar a las fisuras sobre sí mismas. ¿Bien? Esto es un poquito la razón por la cual en fatiga las tensiones residuales de compresión son mejores que las de tracción. Es porque la fatiga es un fenómeno de propagación de fisuras paso a paso. Cada vez que hacemos un paso de tracción se abre un poquito una fisura dentro del material. Lo que ocurre con las tensiones residuales de compresión es que tienden a cerrar el proceso de propagación de fisuras. Bien, es eso nada más. Este tipo de vidrios, los vidrios templados, son los que se usan para fabricar piezas de mayor resistencia mecánica, ¿sí? Vidrios de mayor resistencia. Por ejemplo, son los que usan en los vasos, ¿vieron esos vasos que son como medio poliédricos? Hay una marca que se llama los vasos Durax, ¿sí? Que son vasos que, si uno se le cae al piso, en general es difícil que se rompa. ¿Bien? Ahora, si se rompe uno de esos vasos, no sé si los tienen presentes, ¿cómo es la estructura de... cómo es la rotura? ¿Se astilla todo o se rompe de una manera un poco diferente? Digamos, si uno se le cae una copa de vidrio común, digamos, se rompe la copa, o uno le da un golpecito, y es como se generan astillas en el vidrio, ¿sí? Ahora, si nosotros tenemos un vidrio, un vaso estos que suponen que son de alta resistencia, que resisten a que se caigan y demás, pero si se caen y efectivamente se rompen, ¿cómo es la rotura? ¿Lo tienen presente? ¿Alguna vez se les rompió uno de estos vasos? ¿No es como granular? Bien, perfecto, sí. Es como... se Hay forma... que usar Ariel Verón, se raja. Se raja. Sí, se puede ser que se raje y no se rompa, pero si se rompe, si se estalla, digamos, pasa lo que dice Tobías. Es como si fueran granitos, se rompe como en granos grandes. ¿Bien? Y eso tiene que ver exactamente con las tensiones residuales de compresión. ¿Sí? Las tensiones si no hay tensiones residuales de compresión, tiende a formar astillas la rotura del vidrio, ¿sí? Y propagación de fisuras a lo largo de toda la superficie. Pero si es un vidrio templado, lo que pasa es que se rompe como en bolitas, ¿sí? Y esas bolitas tienen que ver con estos esfuerzos residuales de compresión que hay en la superficie. Bien, perfecto. Eso es para que lo asocien con el fenómeno mecánico de cómo es la rotura. ¿Sí? Las lentes de contacto son de vidrio. ¿Lentes de contacto de vidrio templado, Agus? Si mal no recuerdo, creo que tienen un tratamiento de temple, cosa de que se partan en dos nomás y no hagan astillas y todo, por si te quedan el ojo. Pero de contacto Si mal. de vidrio, ¿decís? ¿Lente de contacto de vidrio? A ver. Hay blandos y duros. Los duros son de vidrio, digamos. Yo tuve que utilizar cuando tenías esos problemitas de la córnea, que son vidrios rígidos que se llaman, ¿no? Y Mirá, son de vidrio en particular. Bueno, no Lo sé, que, eso, no sabía que todavía existían, porque las primeras lentes de contacto que hubieron hace 30 años eran de vidrio, claramente, pero ahora son como sí, unos compuestos de sílice blanditos y qué sé yo. No sabía que todavía había duras. Mirá. cuando tenés muy, muy deformada la córnea, como tenía yo,
La única forma de llevarla a la forma es con lentes rígidos, que se llama. Mirá, Lo que no sabía que eran templados, sinceramente no, eso no lo tenía. tendría, sí, bueno, Pues, tiene sentido porque, digamos, para que no se generen astillas si se llega a romper, ¿no? Está bueno. Sí, tendría claro, sí, sentido. sí. No sabía que se seguía usando para algún tipo de aplicación, pero claro, tiene sentido lo que decís, está muy deformada. Claro, la lleva, digamos, la acomoda a la córnea, ¿no? Claro, Pero para muy altos aumentos, realmente muy altos aumentos, ¿no? Cuando necesitas, digamos, de muy pocos, tenés muy poca visión a una elevada visión, ahí sí. claro, el problema con eso, tengo una pregunta y les aprovecho y les cuento algo a los chicos para, para que lo tengan. Dale, Eh, los vidrios, preguntaría, ahora vamos a los vidrios de los autos, Ariel, ahora conversamos un poquito de eso. sí. Si cuando tenías esa lente de vidrio, tenías que sacártela, ¿te la podías dejar todo el día? No, tenías que sacártela. No, es sumamente agresiva. Claro, Sin- Sinceramente, la compré para pasar el examen de visión ¿cómo se llama? Para manejar, que pasé realmente muy justo, digamos, y después intenté varias veces utilizarla y demás, pero en 1 hora, 2 horas me la tenía que sacar porque no aguantaba más. claro. No, Bueno, no. Es te- muy agresivo, muy problemático. total. Y bueno, una de las cosas, y esto es el comentario que les quería hacer para que yo hice una investigación sobre materiales de esto que usan para lentes de contacto, sobre todo los materiales modernos, ¿sí? A base em, son hidrogeles de silicio. La característica más importante y la diferencia con esas lentes de vidrio, por eso pensé que no se usaban más, es que el problema con las lentes de vidrio que había originalmente cuando se usaban como lentes de contacto es que el vidrio no es permeable al oxígeno, entonces no deja que se oxigene la córnea, y eso es muy Ah, irritante para la córnea. Entonces, digamos, como todo el trabajo que hubo en desarrollo de materiales modernos para lentes de contacto es el hecho de generar geles que permitan la oxigenación del ojo, ¿sí? Y no genera una barrera, digo, justamente permiten muy bien la difusión del oxígeno a través del hidrogel y que llegue al ojo y eso mantenga oxigenado el ojo. Parte de por qué son tan irritantes esas lentes de vidrio, que es lo que dice Carlitos, que es molesto tenerla puesta, es porque no dejan pasar el oxígeno. Entonces digamos, el ojo está acostumbrado a estar en contacto con el oxígeno, lo necesita el oxígeno, y para refrescarse, digamos, y eso es parte del problema. Entonces, si alguna vez vieron que, no sé, si alguno usa lentes de contacto, los lentes de contacto tienen un vencimiento y no hay que usarlos más de, por ejemplo, 2 o 3 meses. Eso tiene que ver con que se saturan, ¿sí? Se arruina el hidrogel y no permite más la oxigenación del ojo. Entonces, si bien ustedes les puede pasar si usan lentes de contacto y dicen, bueno, pero yo sigo viendo bien con lente de contacto, y lo quieren estirar, porque por supuesto son caras las lentes de contacto, cuidado porque el problema es que no está dejando pasar el oxígeno a la lente, y eso hace que el ojo sea más propenso a tener infecciones. ¿Sí? Eso simplemente para que tengan presente por qué tienen vencimiento. No es porque este balón está más espectacular. deficiente óptico, sino porque no se oxigena más el ojo. ¿Sí? Cuidado con eso. El libro, te va a nombrar el libro gordo de Petete, o Raúl. No, me interesaba, a mí el tema de los lentes me interesaba particularmente. Está bien. Lado, chicos, como. Algunos no conocen el libro gordo de Petete. Un comentario. Dale. Utilizo diariamente los lentes de contacto, ¿Ok? pero no todos son de hidrogel, ¿no? No, hay algunos. Porque, Sí. porque me acuerdo que una vez quise averiguar por ese material y no se conseguían, y si lo conseguía valían el triple de los comunes, de los descartables, digamos. Sí, por eso, no son todos hidrogeles, hay otro tipo de materiales, pero todos los que digo, en general son los descartables, ¿no? Pero viste que los descartables, los que usás, que tienen un vencimiento también, duran 2 o 3 meses, ¿no? 4 meses. 4 meses, claro. Bueno, no son de hidrogeles, son de otro material, no me acuerdo ahora exactamente cuál es el otro material, pero son todos materiales a base de silicio que permiten, los hidrogeles sí tenés razón, son los más modernos de todos, por ahí duran un poco más, pero esos que vencen a los 4 meses, lo que pasa a los 4 meses no es que deja de valer el tema de la corrección óptica de la lente, sino que el material se satura y no deja pasar tan bien el oxígeno como antes, y entonces eso lo hace peligroso porque se puede infectar el ojo. ¿Sí? Claro, igualmente cuando te lo pones el lente de contacto y ya caducó, digamos, el tiempo,
te das cuenta al toque porque duras 5 minutos con los lentes puestos, porque te empieza a arder, molestar, eso es bastante feo. Mirá, perfecto. Bueno, eso es Nada, exactamente porque no le llega el oxígeno al ojo. claro, era comentario para agregar. Está buenísimo, ¿no? Está buenísimo el comentario. Es exactamente esa la razón. Perfecto. Buenísimo. Bueno, no, perdón, chicos, me fui de tema. ¿Alguno conoce el libro gordo de Petete? Porque Carlitos tiraste una de. ¿Cómo se llamaba? Había una enciclopedia también. El Lo sé todo. Sí, ¿Te acordás? sí, sí, Esa, sí. esa la tenía. Pero no es para gente joven eso. No es para gente joven. No. Ghost y el libro gordo de Petete es la misma época. Sí, sí, Saúl. Ah, bien. Sí, pero usted, jovencito, Bien. Bueno, chicos, no, perdón, me fui de tema con esto de las lentes, era para hacer un comentario extra. Eso es más que. Digo, las lentes modernas, estas blanditas, son un híbrido, digamos, es una especie de polímero barra. No es un cerámico de ninguna manera. Esos geles son como una especie de. Se parecen más a los polímeros, pero es un material más avanzado, digamos, no es un material común. Bien. Bueno, se entendió entonces, chicos, esto del temple. Perdón, había una pregunta, Ariel había hecho algo de las lunetas. el vidrio de los... El manual Capelus, ese no lo conozco. El Capelus, sí. Ah, sí, Capeluz, Capeluz. Sí, sí, Capelus. Sí. Yo Bueno. lo debo tener ahí. Yo lo debo. Bueno, los vidrios de los autos, o sea, nunca se rompen de otra manera. En realidad, el vidrio del auto es los parabrisas en general, o los vidrios sobre todo el parabrisas o la luneta, son vidrios que se generan en placas, ¿bien? Y después se les somete a un proceso de deformación para justamente darles la forma, y en realidad son vidrios que están templados, pero además son como una especie de sándwich que en el medio tiene una lámina de policarbonato. Un proceso bastante complejo de hacer para que no se genere dispersión óptica por la lámina de policarbonato, pero eso es lo que pasa que, digamos, cuando se astilla, vieron que cuando se astilla completamente por un golpe muy fuerte, no se rompe el vidrio, y eso es porque tiene ese soporte de policarbonato en el medio. Es una lámina muy fina que lo que hace es, como si fuera, imagínense, bueno, es como si agarraran una botella de vidrio y le pusieran cinta de embalaje alrededor. Y la tiran al piso, se va a romper, pero esa rotura va a quedar contenida en la cinta de embalaje. Eso es muy parecido a lo que se genera con el efecto de la lámina de policarbonato del medio, ¿bien? Que hace que el vidrio no se rompa y se meta dentro de la cabina del ocupante. Esa es la función, ¿sí? Salvo el 13B, el Citroën 13B, que sí, como era plano totalmente, era vidrio templado común. Mirá, no sabía. Sí, me ha tocado. Bueno, ese se rompía en bolitas, pero no se astillaba, perfecto. Claro, sí. Bien. Bueno, esto es un poquitito el tema de vidrios, vamos a avanzar así ya. Terminamos un poco con cerámicos. Bueno, el tema del procesamiento de vidrio ya un poco lo vimos. Nos queda ver un poco cómo es el tema de procesado de productos arcillosos. Vamos a hacerlo más o menos rapidito. Los productos arcillosos, entonces, ¿de qué manera se trabajan? Bueno, la arcilla, los productos de arcilla, los silicatos de arcilla, ¿sí? De los minerales que se utilizan de polvos, se mezclan con agua y se genera, digamos, una especie de masa, ¿bien? Como sí, es como por eso, es como una especie de plastilina, ¿sí? Es la humedad, con humedad se hidrata el mineral, el polvo, y eso nos da una masa que nos permite trabajarla, ¿sí? Esa masa, en realidad lo que ocurre es que la humedad integra, digamos, me sirve como medio para integrar las partículas de polvo y darles una forma, ¿bien? La puedo modelar, y después lo que hago es la someto a un proceso de secado, ¿sí? Lo que hago con el secado es evaporar el agua que está, digamos, fíjense, acá tenemos, el primer paso es, las partículas están como flotando, no flotan por supuesto, pero están entre láminas de agua, ¿sí? Entre agua absorbida, ¿sí? Las láminas de polvo, que pueden ser partículas de distintas formas, digamos, están digamos, unidas por la interacción con el agua, digamos, el agua se mete dentro de las láminas, por ejemplo, de la caolinita, ¿sí? Y eso hace que tenga una cierta plasticidad y la podamos deformar. Luego empezamos la secamos, ¿sí? Le producimos el proceso de secado de polvos, que es con una cierta temperatura. ¿Para qué? Para que toda esa humedad se vaya y me quede una estructura de partículas de polvo que están como trabadas mecánicamente entre sí, pero con poca resistencia mecánica, ¿sí? En este punto, el cerámico todavía tiene poca resistencia mecánica. Es como si
las partículas estuvieran trabadas entre sí, pero con un poquitito de esfuerzo la voy a poder romper. Es como si ustedes hicieran, piensen si ustedes van a la playa y van, no sé, o cuando eran chiquitos, o si tienen hijos o sobrinos o lo que sea, van a jugar y hacen un castillo de arena, mojan la arena para que se pueda moldear bien, hacer un molde, y después, si eso se seca, por ahí todavía queda la forma, pero uno la toca un poquito y ya se rompe. ¿Bien? Eso es porque la interacción entre las partículas de arena todavía alcanza para mantener la forma, pero con un poquito de esfuerzo mecánico ya se rompe. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que hacer, si queremos que quede con esa forma, ¿bien? Y la podemos usar sin que se rompa, es lo que se llama un proceso de cocción, cochura o sinterizado. ¿Sí? Sinterizado es la palabra un poquito más técnica. Y lo que hacemos esencialmente es lo siguiente. Imagínense que estos son las partículas del polvo, ¿sí? de la arcilla. Lo que hacemos con el sinterizado es levantamos la temperatura del orden de 2/3 la temperatura de fusión, ¿sí? Del material polimérico, del material cerámico, perdón, dentro del horno, y lo que pasa es que se produce una fusión parcial en la superficie de las partículas. A veces este proceso es asistido con un poquito de presión, ¿sí? Inclusive las formas, estas que se van a generar, digamos, se modelan, digamos, lo que hace a una persona que hace hobby de cerámico lo modela con la mano, pero en lo que se llama, en los procesos industriales, se hace con presión, ¿sí? Este proceso de modelado de la masa plástica se hace con presión, ¿sí? Haciéndole presión justamente, para que las partículas estén mucho más cercas unas de otras, ¿bien? Un ejemplo cotidiano también viejo es la crealina. Ok, claro, como la crealina que se mezcla con agua, perfecto, como dice Agus, y después, ¿crealina? ¿Se llama crealina? Sí, sí, lo busqué recién. Ah, Tuve que buscar porque no me acordaba. O sea, que lo vas modelando con la mano y después lo dejas secar al aire, se puede tranquilamente 3 o 4 días o también meterlo en un secado. bien, claro, y después, sí, es cierto, eso por ahí, no sé, yo en la primaria, en alguna materia De colegio, sí. tipo actividades prácticas, ¿no? Esas, se hacían cositas, figuritas de crealina y después se mandaban al horno, claro, totalmente. Me había olvidado. Perfecto, no, dijiste crealina y pensé en creatinina, ¿no? La de esa, digo, no, crealina, perfecto. Qué nombre raro, bueno. Básicamente lo que hacemos es, entonces, le damos forma, ¿sí? A la masa esta plástica, se aprietan las partículas entre sí, y después cuando le damos mucha temperatura, se le produce una fusión parcial, bien, en la superficie, y eso hace que se unan las partículas entre sí. Efectivamente se unen y se genera estructura cristalina unida entre las partículas, bien. Y eso le da la resistencia mecánica final a la pieza cerámica. Lo que pasa es que, por supuesto, fíjense, esto está puesto, este ejemplo particularmente está puesto aquí, para que vean cuál es el origen de la porosidad en los materiales cerámicos. ¿Sí? Es muy difícil que se funda todo y que se llenen los poros completamente, ¿bien? Y estas son partículas que son redondas, pero imagínense que son partículas raras como estas, con estas formas, van a quedar cierto nivel de porosidad en el interior de la pieza cerámica. Y esos poros son los que después afectan las propiedades mecánicas, ¿sí? Porque los poros actúan como concentradores de tensión frente a esfuerzos de tracción. ¿Bien? Y esta es la otra razón por la cual es importantísimo hacer el secado de polvos, porque si no hacemos el secado previo al sinterizado, me queda la humedad atrapada, por ejemplo, dentro de este poro, si hay un poquito de humedad ahí, con la temperatura del proceso sinterizado, esa humedad, ese agua que está ahí atrapada, se evapora y puede fisurar la pieza cerámica. ¿Bien? Entonces el control del proceso de secado es muy importante para dejar muy bajo nivel de humedad, ¿bien? Y que la humedad, que el agua no se expanda y no me rompa la pieza cerámica en el horno. ¿Sí? Bien. Sí, el agua aumenta 22 veces el volumen, ¿no? Cuando Claro. pasa de líquido a gas. Exactamente, claro, total. Sí, pero es un estallido directo. Totalmente. ¿Vieron esas tazas que son aptas para cerámicas y las que no son aptas para cerámicas? ¿Las tienen presentes? Digamos, hoy casi todas las tazas son aptas para cerámica, perdón, para cerámica, dije, para microondas. Ah, está. ¿Qué cosa? ¿Vieron? O sea, el microondas, ¿qué es lo que hace? El microondas hace entrar en una frecuencia de resonancia las moléculas de agua y con esa vibración se calientan. ¿Bien? Esa es la función del microondas. Básicamente calienta las moléculas de agua de lo que sea que le metamos adentro. ¿Sí? Las tazas o los elementos de cocina que son aptos para microondas son aptos para microondas porque, digamos, si bien acá nosotros producimos el secado y sacamos la humedad, ¿bien? Hay ciertas arcillas que tienen humedad dentro de las capas, ¿sí? Tienen, digamos, moléculas de agua disociadas dentro de las capas. Y esas arcillas no son aptas para fabricar productos para microondas, porque esas
moléculas de agua que están dentro de las capas, entran en resonancia, se calientan y se expanden y se rompe el cerámico, ¿sí? Por eso se rompen las piezas que no son aptas para microondas, porque tienen trazas de humedad en el interior. Las piezas que son aptas para microondas son porque no tienen ningún tipo de humedad adentro, ¿sí? Esa es la diferencia. Bien. Ahora, yendo al sinterizado, bueno, esta es la razón por la cual quedan los poros, ¿ven? Dentro del proceso, y fíjense, así es como es, vamos a ver cómo esto se aplica al proceso de fabricación de ladrillos, ¿sí? Que es este que está acá. El proceso de fabricación de ladrillos, tenemos la arcilla, el polvo de la arcilla, la llevamos hacia un molino, que en realidad lo que hace es un molino que no es un molino de bolas, como el que se usa para los materiales refractarios, ¿sí? Eso ni siquiera lo vamos a ver en detalle, digamos. Los refractarios, chicos, quédense con esto, ¿no? Digo, se controla mejor la granulometría, se controla la composición química, y con eso fabricamos materiales de otro tipo. Estos son ladrillos de los comunes, ¿sí? Los que acá es simplemente a base de la arcilla. El molino triturador lo que hace es, si hay grumos o lo que sea, para generar un poquitín más de homogeneidad en el polvo, tritura, digamos, con un molino como si fuera un molino de laminación, digamos. Eso se mezcla con agua, ¿bien? Para generar la masa plástica, que se genera dentro de un tornillo sin fin, como lo que vimos del proceso de extrusión la clase pasada, ¿bien? Acá hay una cámara de vacío para eliminar gases, aire, lo que quede atrapado dentro de la masa hidroplástica la masa hidroplástica, digamos. Esa masa hidroplástica se homogeniza, va a un molde de extrusión, acá se hace presión, ¿sí? Esto que le decía de la presión se llama, ahí se me fue el nombre, ¿cómo se llama? Hidroplástico, extrusión hidroplástica me parece que se llama esto. Bueno, a partir de un molde de extrusión que tiene la forma del ladrillo final, se sale como una especie de tocho, digamos, de acá, y esto se corta con unos cables, con unos alambres, ¿sí? Como si fuera esos alambres calientes que usan para cortar el plástico en los lugares donde para sellar, digamos, el film de plástico. Bueno, son alambres como eso, me cortan la masa hidroplástica en el tamaño de los ladrillos van a una carrito, ¿sí? Que pasa primero por un horno de secado, ¿bien? O sea, se hace el proceso de eliminar la humedad que agregamos en este punto, y luego al horno de cocción, ¿sí? Al horno de sinterizado. Y de ahí sale el ladrillo terminado, ¿bien? Ese es un poquito el proceso que ilustra todos estos pasos, ¿bien? Para los ladrillos comunes, ¿sí? ¿Se entendió, chicos? ¿Alguna duda? Carlitos, no sé si quieres agregar algo. No, perfecto, perfecto. Bien. Buenísimo. Bien, y por último, vamos a ver, son las 11:03, denme, chicos, 5 minutitos, hacemos un pequeño, hasta las 11:10, ¿sí? Hacemos un pequeño comentario sobre los cementos. Carlitos, por supuesto, agregame todo lo que quieras. Básicamente los cementos, lo que pusimos en este resumen es, el cemento Portland es una combinación de silicatos y aluminatos, ¿sí? Silicatos cálcicos y aluminatos cálcicos, ¿bien? Con cierto nivel de óxido de calcio también, de cal. Y lo que básicamente el cemento, lo que quiero que se lleven es que está diseñado químicamente, es una mezcla de distintos silicatos, ¿sí? Y distintos aluminatos, que cada uno se hidrata con distintos tiempos de hidratación. ¿Bien? Entonces lo que pasa cuando hacemos cemento, ponemos el cemento, tenemos el cemento en polvo, que compramos la bolsa de cemento, y vamos a construir una pared, ¿qué es lo que hacemos? Lo mezclamos con ¿qué al cemento? Ahí lo dice. Ahí está. Hay que leer. Y se le ponga agua y arena. Agua y arena, perfecto. Bien, ¿por qué? La arena le da, le va a aportar resistencia mecánica, los granitos de arena le van a aportar resistencia mecánica al cemento final, y el agua lo que hace es hidrata toda la mezcla, ¿sí? de los componentes de silicatos y aluminatos, ¿bien? Y queda como una especie de líquido, ¿bien? ¿Sí? Lo mezclamos, generamos ese líquido con arena y con agua. Se le agrega cal también para darle un poco, para bajar un poco la viscosidad, ¿bien? De esa mezcla líquida que tenemos. Y eso nos permite trabajar con esa mezcla que es como, digamos, uno la levanta con la pala de albañil y se cae toda, digamos, la mezcla, ¿no? Pero uno la puede apoyar, ¿bien? Y usarla para, por ejemplo, poner un ladrillo encima de otro, y tiene un tiempito para trabajarla, ¿sí? Después de un rato se empieza a endurecer. Y se empieza a endurecer porque algunos de los componentes, ¿sí? Cada uno de estos componentes tiene un tiempo, lo que se llama un tiempo de fraguado diferente, ¿sí? Se hidrata en tiempos diferentes. Entonces, fíjense, acá tenemos una reacción
de hidratación, por ejemplo, del silicato tricálcico, bien, y con la humedad forma este compuesto, ¿sí? Se libera un poco de oxígeno, por eso en general los cementos y el hormigón tienen un pH básico, ¿bien? Y se libera calor, y esto tiene sentido, porque cuando uno toca una pared donde recién puso el cemento, si uno pone la mano está como medio caliente esa pared, ¿bien? Eso tiene que ver con el calor que libera la reacción de hidratación, ¿sí? De los componentes químicos que forman el cemento porro, ¿bien? Y lo que ocurre es que con el tiempo se empiezan a hidratar, ¿sí? Y con esa hidratación se expanden, ¿sí? Se expanden los silicatos y los aluminatos y se empiezan a trabar entre sí, y eso es lo que le da la resistencia mecánica final al cemento. Y los tiempos de fraguado van entre 24 horas, y después de 24 horas ya está casi completamente duro el cemento, pero pueden llegar hasta el orden de 1 año los tiempos de fraguado, ¿sí? Porque con el tiempo se siguen hidratando los componentes que generan el cemento. Bien, y acá tiene una metalografía, una microscopía electrónica de cómo se ven los compuestos hidratados de aluminatos y del hidróxido de calcio, ¿sí? Interactuando entre sí. Los aciculares, ¿sí? Son estos que son como agujas, son los de aluminato de calcio, ¿bien? Y los planares son los de hidróxido de calcio. Cada uno tiene formas diferentes en su estado hidratado, y eso lo que hace es que se traben entre sí y forman una estructura mecánica bastante trabada, que es lo que le da la resistencia mecánica al cemento. Bien, y lo que digamos, quería comentar un poquito es cómo es este tema de los tiempos de fraguado. Los tiempos dependen de, digamos, cada uno de estos compuestos, que está puesto, digamos, tiene su porcentaje en peso dentro del cemento, fragúa a tiempos diferentes, ¿sí? El silicato tricálcico es más rápido y los aluminatos son un poquito más lentos. Bien, entonces eso es lo que le termina dando al final del día toda la estructura, la resistencia mecánica del cemento. Bien, Carlitos, no sé si querés agregar algo de estos de los cementos. No, no, pero no me acuerdo exactamente la cantidad de días, pero los ensayos de compresión que se hacen sobre las probetas de hormigón se hacen a partir de los 28 días. O sea, tengo que darle cerca de un mes y a partir de ahí, digamos, es válido el ensayo de compresión. Y ahí me dan los valores de referencia de resistencia mecánica de justamente de ese cemento, ¿no? De ese hormigón, que en realidad es piedra, arena y el cemento, por supuesto, como ligante, ¿no? Claro. Y a partir de ahí, a medida que va pasando el tiempo, se va en realidad incrementando la resistencia mecánica. Y puede tardar años, siempre va a ir modificándose, siempre se va a ir, va aumentando la resistencia, digamos, nunca va a ir bajando en principio, digamos, ¿no? Claro. Igualmente ese incremento es muy pequeño, ¿no? Con el tiempo. Perfecto. Así que bueno. Buenísimo. Bueno, chicos, esto era todo